Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a todos nuestros compañeros y oyentes. No hay nadie en cabina, ¿eh? Yo podría quitarme la mascarilla, pero voy a intentar no hacerlo, ¿eh? Voy a tratar de ser disciplinado con esto. Créanme que se me hace un poquito difícil. Sobre todo por el tema de la respiración y la voz con la mascarilla. Finalmente decidió el gobierno dominicano, previa aprobación del Congreso de la República, volver a aprobar un estado de emergencia y un toque de queda. Yo he tratado siempre de ser un poco coherente, o tratar de ser coherente. La coherencia, en teoría, es sostener una misma posición en el tiempo, procurando, cuando uno opina, cuando uno analiza un tema, mantener esa honestidad con los demás, de recordar cuál es nuestra postura. Eso no quiere decir, siempre he tratado de aclarar eso, que quienes cambian de opinión estén mal, o quienes adapten su opinión a temas prácticos reales estén mal tampoco. Eso tampoco hay que ser tan absolutista. Pero sí es bueno ser honesto con uno mismo. Yo recuerdo cuando apenas iniciaba la pandemia, su presencia en la República Dominicana, me adelanté a decir que tarde o temprano íbamos a tener una declaratoria de estado de emergencia. En el entendido, al menos así lo veía yo, todo el mundo sabe que me he identificado con algunos manejos que se han producido en otros países, que se produjeron sobre todo bien temprano y que hicieron la diferencia en el tiempo. ¿Cuál? Si había la necesidad de un encierro y de una detención de parte de la actividad productiva, debía hacerse temprano, muy temprano en la pandemia, debía hacerse justo en el momento en que el Estado, de común acuerdo con la empresa privada, con la academia, con la industria, produjera el número de pruebas más alto posible, y en ese encierro, en esa situación especial temprana, pudiera darse en el formato de prueba masiva una detección rápida de quienes eran positivos o no a la existencia del virus COVID-19 en sus cuerpos, tanto a nivel sintomático como asintomático. Este segundo grupo era, por supuesto, el más importante de cuantificar y de señalar, por una razón muy elemental. Los asintomáticos han sido casi siempre, el vector más importante de transmisión, en el entendido de que usted se siente bien, de que cualquier síntoma leve que pueda tener no es hasta muy tarde en que usted muchas veces se convence de que ciertamente está infectado, y usted mantiene el resto de sus actividades de manera normal, sobre todo la socialización con los demás. Por eso, el tiempo que hay entre la incubación del virus y la prueba que usted recibe, ese es un tiempo capital, importantísimo, para poder reducir ese vector de contagio, ir aplanando esa curva hasta torcerla y generar un momento en que el número de contagios comienza a bajar, mientras se mantienen los números de recuperación, mientras se disminuye el número de casos activos. Fue así y no de otra manera que algunos países lograron vamos a llamarle tal vez milagro, no sé si es un término adecuado, porque sobre todo los que no son creyentes no gustan del uso de esos términos, pero bien podría decirse que si hay milagros económicos, hay milagros sanitarios. Y vaya que los economistas, muchos de ellos para nada gente de fe, aceptan el término milagro económico cuando hablan del milagro económico alemán del 50 y pico, cuando hablan del milagro económico japonés, cuando hablan del milagro económico surcoreano, cuando hablan del milagro económico irlandés más reciente, entre otros que han sido tipificados de esa manera. Bueno, pues podríamos hablar de un milagro sanitario, el hecho de que varios países decidieran que esa etapa inicial era clave con la prueba masiva y con el encierro temprano para luego flexibilizar y tratar de retomar nueva vez el sendero productivo, luego de retomar lo que yo he llamado la seguridad de la rutina. La seguridad que le da al ser humano volver a vivir su rutina de trabajo, de estudio, entre otras cosas. Si bien es cierto que cada país tiene una serie de elementos que no puede cambiar, como son, por ejemplo, su relieve, su clima, su ubicación en el mapa, y hay dentro de esas características aspectos que juegan a favor o en contra de los países. El país, uno de los países más avanzados del mundo en casi todos los aspectos que se miden, es Nueva Zelanda. Curiosamente, Nueva Zelanda es, por aislamiento, el país probablemente del planeta, fuera de islas pequeñitas en Polinesia, en Oceanía, o tal vez de algunas islas del Atlántico Sur,
pensando en un país más grande y de cierta cantidad de habitantes, es un país muy aislado, como pasa con Islandia en el Atlántico Norte. Y ese aislamiento permite que desde que usted desconecta el tema de los viajes internacionales, ya te queda solamente como un reto atender la población hacia lo interno. Al no tener frontera terrestre con ningún otro país y poder temprano cortar el nexo, que en este caso era el transporte aéreo, por el cual más probabilidad había de que se dispersara el virus, ese país pudo rápido volver a normalizarse. Es más, se declaró territorio libre de COVID-19 hace muchísimos meses ya. La gente ni se acuerda de la última noticia que leyó sobre esa nación en materia del COVID-19. Pero otras naciones que tienen otras características sí lograron temprano, insisto, tomar esas decisiones. Y yo decía ahorita y lo sostengo, una decisión buena, si se toma tarde, es menos buena. Que es el camino positivo. Sí, puede ser el camino positivo. Ahora, la decisión se tomó tarde. Su positividad, su efecto positivo es menor todavía. Compartía con los compañeros, de hecho lo coloqué en el grupo de WhatsApp que compartimos todos aquí en el Gobierno de la Tarde, un estudio que hacían universidades, especialmente de España. Y es interesante que sean universidades españolas las que hagan ese estudio sobre el efecto o no de los encierros de las comunidades. Con España es un caso interesante, porque es un país que está en el ojo de la lupa, sobre todo de la autoridad europea, porque España tuvo una crisis tan grave como la italiana, pero tal vez, dicen muchos, con peores decisiones que las que se tomaron en Italia. Y eso tiene hoy, eso coloca hoy en una posición difícil a sus autoridades que han sido cuestionadas. Esos cuestionamientos van a mantenerse, esos cuestionamientos siguen, esos cuestionamientos ocupan parte de su discusión política y posiblemente lleguen durante años a generar señalamientos hacia algunos de los autores y de los ejecutivos, o mejor dicho, de los funcionarios, ese es el término que estoy buscando, que estaban a cargo de esas competencias. ¿Cuál es la clave? Dicen ellos, y de alguna manera comparten en ese estudio, que el encierro por sí mismo disminuye unos vectores. Sin embargo, hay otros que es imposible disminuir. Todo el mundo necesitará salir de casa, por ejemplo, a encontrar la comida. Todos necesitarán en algún momento, dependiendo de su situación de salud, incluso previa al COVID-19, salir a conseguir las medicinas para, sobre todo, aquellos que tienen enfermedades, que tienen padecimientos permanentes. Siempre, por lo tanto, existirán algunas necesidades, desde pasear el perro hasta encender el carro para que no se dañe la batería, no se sulfate, o ir a echar combustible, o ir a adquirir los alimentos. Y a pesar del encierro, los vectores de transmisión pudieron mantenerse siendo muy altos, sobre todo en algunas zonas de ese país, por un hecho bastante simple. Si el encierro no está acompañado de una política extensiva, masiva, de pruebas y de seguimiento médico a quienes estén dando positivo, entonces al final no estamos en nada. Lo que podemos es elegir si nos enfermamos encerrados o si nos enfermamos a campo abierto. El tema, y es una discusión que hoy yo creo que volvió a tener nueva vez una trinchera, pero quizás sin un final que nos lleve a encontrar espacios medios, es el hecho de encontrar una especie de antítesis o de oposición en la idea de que hablar de la reactivación económica es de alguna manera y respetar el peligro que representa en términos sanitarios este padecimiento. Y no lo es. Simplemente se trata de una realidad, señores. Para producir alimentos, para producir servicios y cosas que incluso vamos a consumir estando encerrados, entre comillas, el mundo necesita que una parte de su maquinaria productiva se mantenga hasta ciertos niveles. Porque usted en su casa quiere tener telecable, usted en su casa quiere, cuando necesite sustituir algo en la nevera, que aparezca sin problemas. Y desde un salami, pasando por un queso, desde donde se produce hasta donde se le vende al consumidor final, tiene que atravesar una cadena logística y de valor, donde se refrigera, donde se conserva, donde se suple a nivel mayorista, a nivel minorista y hasta que finalmente llega usted con la rapidez necesaria para que ese producto que es perecedero llegue lo suficientemente fresco. Y eso necesita, por lo tanto, una cadena importante. Los gobiernos han sido cuidadosos en eso y han intentado permitir que esas cadenas no sean violentadas. ¿Por qué tiene que ser distinto entonces con otros servicios que usted puede considerar necesarios? Al final, yo creo que
las buenas intenciones nunca han faltado, pero el problema no son las buenas intenciones, son los resultados de las decisiones que se toman y de las políticas que se implementan y qué hacemos con el resultado de estas, qué aprendemos de ellas.